Dígame cómo se encuentra el día de hoy. Ay, pues aquí yo pienso que en las mismas de la mayoría de la gente encerrado y viendo pasar el tiempo, que más encierro hay, más lento se percibe el paso del tiempo. La verdad, bueno, como ya le había comunicado, mi nombre es Mari Morales y soy la encargada de realizar esta entrevista. Para comenzar, solo quisiera algunos datos personales, como lo son su nombre completo. Cecil Osvaldo de León. Ok, su edad. 53. 53. No estoy seguro, pero por ahí. Sí, a muchos se nos olvida la edad. Ya. Dígame, ¿qué fue lo que estudió en la universidad? Bueno, mire, yo estudié en la San Carlos Relaciones Internacionales. Oh, ya. A nivel de licenciatura. Hice una maestría que solo tengo pendiente la tesis de análisis estratégico, seguridad y geopolítica. E hice un doctorado que solo tengo pendiente la tesis también en la San Carlos en seguridad estratégica. Bueno, empecemos con la entrevista. Bueno. La primera pregunta es, ¿qué es para usted el movimiento estudiantil? Bueno, en Guatemala hemos conocido el movimiento estudiantil como aquella expresión organizada derivada de las actividades de los estudiantes, tanto de la educación media diversificada como los estudiantes de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Digamos, estos dos sujetos sociales, los de educación media y los de la San Carlos, han tenido históricamente un papel relevante en los cambios sociales del país. Y digamos que en el paso de todo el siglo pasado, a partir de 1920 que nace la AEU, ya existía también el movimiento de educación media. Puede decirse que el movimiento estudiantil jugó todo el siglo pasado un papel preponderante en los cambios sociales, políticos y económicos. Sin embargo, también sufrió gran desgaste y pagó un precio muy grande precisamente por ser un sujeto político que en algunas veces, en algunas ocasiones de la historia, pero casi siempre, no siempre, pero casi siempre, colocó al lado de los intereses generales de la población y no de la élite. No siempre. ¿Y cómo se involucró en el movimiento estudiantil? Porque ingresé a la San Carlos. Yo estudié 3 años, 2 años y medio estudié en la Mariana Administración de Empresas, pero estudiaba los sábados. Entonces, cuando pude pasarme al diario, a las jornadas diarias, me metí a la San Carlos en la Escuela de Ciencia Política, donde ha habido 3 carreras: Ciencia Política, Sociología y Relaciones Internacionales. Mi interés también de meterme a la San Carlos, además de la carrera que no había en las privadas, era precisamente el movimiento estudiantil, porque en mi familia había habido militancia anteriormente y por tanto yo ya venía con esas ideas de participación social. Así que me metí a la asociación, o más bien la asociación me jaló, la asociación de estudiantes de aquel entonces. Y de ahí, ese año, 1992, en septiembre-octubre, se hizo las elecciones para la AEU y la coalición en la cual participábamos como Ciencia Política ganó la elección y así hicimos parte del secretariado de AEU 92-94. Amanecer Estudiantil se llamaba la plataforma que estamos y que encabezó como candidato Hugo Gudiel. Oh, ya. ¿Y en qué año se involucró en el movimiento estudiantil? 92. En el 92, ok. ¿Cómo fueron los años que participó durante el movimiento estudiantil? Para empezar, con una dinámica muy diferente a la del movimiento estudiantil actual. Es decir, la AEU era un sujeto político con reconocimiento no solo a nivel nacional, sino internacional y con mucha convocatoria. Por un lado y por el otro, habían gobiernos. Cuando yo entré había Serrano Elías, era el presidente del país, un expresidente de AEU, ingeniero, pero que ya en el pasar del tiempo en su carrera política demostró lo que realmente era, y un 25 de mayo del 93 dio un golpe de Estado. Digamos, la situación era, para el movimiento estudiantil era muy difícil porque pues, veníamos de una práctica
histórica de asesinato de lo que hoy llaman activistas, o sea, no solo organizaciones de base, sino líderes intelectuales, todo tipo sindical. Todo lo que era oposición al régimen era considerado objetivo militar y por tanto nos da una idea de por qué tanta desaparición o tanta violencia en aquel entonces, así que no era nada fácil. Sí. Porque además había un control de parte del aparato estatal, un control dentro de las aulas universitarias, es decir, habían estudiantes que en realidad llegaban a controlar a los otros estudiantes, a controlar a los profesores, a controlar a los trabajadores, así que había control en las casas, el seguimiento de los líderes, y era una situación que rayaba entre lo legal y lo ilegal, porque la diferencia no lo hacían los actos de la gente, sino las decisiones incluso personales de quienes tenían el poder o la autoridad, como se le denomina coloquialmente. Uh-huh. Pues eso ponía en gran riesgo la vida incluso no solo de los estudiantes que estaban activos en el movimiento, sino de sus familias. Uh-huh. Recordemos el 84, cuando fue descabezado el movimiento estudiantil, sucedió también en el 89, no solo, sucedió antes, en los 60, en los 70, en los 80. Sin embargo, dado que ya en el 92 el tema de la firma de la paz ya empezaba a tener un horizonte, por lo menos, ¿verdad? Uh-huh. Se empezaba con las conversaciones, pero en el 91 precisamente acababa de terminar la existencia de la Unión Soviética. Entonces, en los 90 y especialmente en la época que me tocó vivir, fue una época de cambio, de transición de la Guerra Fría a una guerra interna en Guatemala, a un cambio de paradigma en la seguridad mundial y en la seguridad interna. Entonces era muy peligroso estar en el movimiento estudiantil, sobre todo ser dirigente, era muy arriesgado. La universidad no era entonces, por lo menos no era considerada o no tenía la imagen que hoy tenemos de la universidad. Es una cueva también de negocios, hay mucha gente valiosa, lo estamos uh-huh. viendo en esta coyuntura, pero también hay muchos negocios turbios. Sí. Sobre todo en estas épocas. En aquellas épocas yo no digo que no hubieran, pero no tenían las dimensiones de las que tienen hoy, y etcétera. Había una infiltración increíble y los mismos compañeros que estaban a la par de uno podían ser los mismos delatores. Y hay muchos casos que en el movimiento estudiantil se conocen, que incluso tienen vida pública, que las diferentes generaciones estudiantiles saben en su generación quiénes eran los infiltrados, los orejas, los ponedores, los delatores, etcétera. Entonces, digamos que esta era el contexto del trabajo del movimiento estudiantil en ese momento, pero además en ese momento estaba fuerte, o por lo menos así fue mi percepción o mi vivencia, uh-huh. El tema de en el caso de la huelga, por ejemplo, la privatización de la huelga, entre comillas, porque ya ese negocio estaba privatizado, pero la constitución de los autónomos, de los comités autónomos, todavía hoy tiene repercusiones, pero que inició a despuntar en esos años 92, todo por quedarse con el control de los ingresos de la huelga. Entonces, no solo había heroísmo dentro del movimiento estudiantil, recordemos mucha gente que cayó y se llevaron o se tuvo que ir incluso fuera del país porque tenía precio su cabeza. A nosotros nos tocó precisamente en el día del golpe de Serrano, nos tocó cuidar a un líder estudiantil de educación media porque ya le habían puesto a él y a su novia precio a su cabeza. Entonces después salieron los dos exilados a Canadá, pero además de que nos tocaba cuidarnos a nosotros, nos tocó cuidar a los patojos porque eran más jovencitos y mucho más irresponsables de lo que nosotros podíamos ser. Así que sí. Esto es más o menos el contexto. Yo estuve en la AEU del 92 al 94. Ya. Ya en el 94 la guerra había aminorado prácticamente, ya casi que se había terminado, y la situación también interna en el movimiento estudiantil, donde prácticamente había organizaciones estudiantiles que respondían o que eran los brazos estudiantiles de las organizaciones revolucionarias armadas, ¿verdad? El EGP tenía su expresión, el EGP
tenía la suya, FARC las suyas, y ORPA las suyas, y SHIN las suyas, y habían surgido muchas organizaciones, pero al final básicamente incluso se habían confrontado, pero después del 89, cuando me tocó también en el 92 participar, ya venía una confluencia, ya venía una cooperación interna, ya no había aquel secretivismo que había habido antes, ni la disciplina para, digamos, militar interna de seguir órdenes de la comandancia, y pues ya se iban diluyendo poco a poco. Uh-huh. Y de ahí es que esta situación se fue diluyendo hasta que la URNG dejó de tener relevancia dentro del movimiento estudiantil en general y de la AEU en particular, ¿verdad? A partir del 2000 sabemos quiénes toman la AEU, básicamente la inteligencia militar, y el año pasado que se da el quiebre con Lenina y que todavía estamos viendo qué pasa en el movimiento estudiantil, pero ya me vine hasta aquí de regreso. Pero la información siempre es muy útil. Esa es la idea. Uh-huh. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿cuáles eran las labores que desempeñaba en el movimiento estudiantil? Básicamente, en la AEU mi trabajo supuestamente era en la Secretaría de Relaciones Internacionales, uh-huh. Pero en realidad, precisamente por la misma situación, en el 92, en octubre, cuando tomamos la AEU, para empezar no nos la quisieron entregar, la AEU anterior, uh-huh. Tuvimos que tomarla, ahí sí que violentamente, fuimos a abrir la puerta, pero no hubo un traspaso de parte de la AEU del 90-92 hacia la nuestra, para empezar. Y en segundo lugar, recuérdense que antes la terminal de los autobuses que cubrían la ruta de la universidad era dentro de la universidad. Uh-huh. Y el tema del aumento de los precios del pasaje también estaba presente. Entonces, en esa coyuntura nos tocó tomar la AEU. Y entonces, básicamente era pasos de aula, era atender, ahí sí que atender la nave todos los días, tener presencia, estar ahí básicamente para cualquier contingencia, necesidad, hacer pasos de aulas, ayudar en todo lo que se podía para hacer boletines o atender llamadas, es decir, estando ahí había que hacer, pero fundamentalmente el tema era organizar, ¿no? Organizar a la población estudiantil o contribuir o apoyar a los que estaban haciendo ese trabajo a nivel de unidades académicas, porque había mucha coordinación antes entre la AEU y las unidades académicas, uh-huh. Precisamente por el reconocimiento y respeto que se tenía de la AEU. Y en la coyuntura, obviamente, como en el golpe de estado de Serrano Elías, ponerse al frente de la situación y servir de liderazgo frente a la población, porque la población en las coyunturas críticas lo que busca es la guía por dónde tomar, a quién seguir, y la AEU siempre fue eso. Entonces, trabajo internacional, me tocó a mí, por ejemplo, ir a recibir a los retornados en el 93 se firmaron los acuerdos con el gobierno de Serrano, antes de su 92 se firmaron antes de su golpe, de su autogolpe. Uh-huh. Los retornados de los refugiados de la guerra que estaban en el sur de México, y entonces se organizó toda una coordinación entre México y Guatemala, y el retorno de los refugiados duró más o menos una semana. Fue una celebración nacional, eran más o menos 70, 80 autobuses que recorrieron desde la entrada de México, me recuerdo que fue en la Mesía, llegó al Parque Central, y del Parque Central, que fue una celebración nacional jubilosa, uh-huh. Y de ahí nos fuimos hasta Primavera, que está en el Ixcán, que está allá en la zona que un día fue selvática del Ixcán. Ahí fueron a dar los retornados cerca de donde estaban las poblaciones, las CPR, las comunidades de poblaciones en resistencia, que eran considerados objetivos militares por el ejército. Entonces me tocó con otras compañeras y compañeros de la AEU participar en esa operación de retorno, digamos, de los refugiados retornados, y me tocó quedarme 3 meses ahí en el Ixcán viviendo, compartiendo, dando clases, puse a dar clases, tanto del sexto primaria como de música, porque tenían un grupo de marimba, y yo les iba a enseñar a ellos, y en realidad ellos fueron los que terminaron enseñándome a mí.
En todo caso, eso fue lo que me tocó desde ese punto de vista, por asuntos personales, irme a Europa y entonces aproveché, es decir, estando allá, la comunidad de la solidaridad internacional en Europa y era muy fuerte con América Central y con Guatemala menos, pero también había. Entonces estuve 3 meses en Italia y en Europa dando conferencias sobre la situación de Guatemala, sobre las comunidades de población en resistencia y sobre las conversaciones, negociaciones de los acuerdos de paz. Así que ese fue mi trabajo. Perfecto. ¿Cuál cree usted que era el impacto del movimiento estudiantil en la sociedad? Grande, porque el problema de una sociedad es cuando no tiene a qué valores aferrarse, a qué creer, y la EU era eso, era un faro en medio de la oscuridad. ¿Por qué? Porque eran jóvenes. La EU era un actor, pero no era el único. Estaban los estudiantes de educación media y diversificados. Y las chispas prendían ahí, y ya con la participación de AEU se magnificaba, se hacía mucho más grande, mucho más sensible, porque la AEU, quieras o no, era un ente que organizaba, aglutinaba y organizaba y daba línea, y la gente lo que busca es eso, dirección, por dónde ir. Y cuando la AEU era el sujeto social que luchaba por los derechos de la población, especialmente la población más pobre o más o menos comprendida dentro del Estado, pues no, ¿verdad? De esa manera los estudiantes daban la vida por defender esas ideas, que incluían el bienestar de la población. Ahí tenemos cuantos estudiantes de clase media que fueron asesinados por trabajar a favor de las masas. Sí. Y gente también muy bien posicionada económicamente, como gente también sin mayores recursos. Pues eso ha sido la universidad, y eso explica por qué la universidad ha sido tan atacada. Actualmente sufre desde hace rato un proceso de privatización lenta pero inexorable, y la dislocación de los actores internos dentro de la U. Hace rato pasaron medicina fuera del campus, precisamente porque, si recordamos quiénes fueron los creadores de la chalana, de la chabela y etcétera, medicina siempre estuvo presente. Entonces, por eso mismo, estas cuestiones que vienen sucediendo dentro de la universidad tienen una explicación histórica. Entonces, siempre hay que ir a lo histórico para entender la situación actual, ¿verdad? Y eso es lo que ha sucedido con el movimiento estudiantil. Ha tenido, y no solo en Guatemala, si nos vamos a ver las historias del mundo, también sucede en otras partes, más o menos, porque la juventud, recordemos mayo del 68, recordemos todas las revoluciones, incluso los movimientos culturales, son los jóvenes que lo hacen. Y la AEU es sobre todo jóvenes, no solo jóvenes, pero sobre todo jóvenes. Bien. Estos movimientos eran vistos con buenos ojos por parte del gobierno. No, eran la oposición, y eran la oposición intelectual académica, es decir, la que hablaba de una realidad con datos y digamos, investigación, análisis, datos basados sobre una teoría y una práctica, daban una realidad muy diferente a la que la parte oficial quería que se viera. Es decir, en Guatemala no había una democracia. Todavía podemos discutir si la hay hoy, pero si hoy no la hay, imagínense, si no la hubiese, imaginémonos cómo sería en aquellos años. Entonces, y el antecedente de todo ello tiene que ver con 1954 y la derrota de la revolución del 44. Desde el 54 para acá es que traemos esta dinámica. Entonces, el movimiento estudiantil era el actor político y social que le hablaba a las masas, y las masas creían en esa versión, en esa verdad, mientras las élites y sus allegados obviamente estaban una versión de la realidad diferente, y pretendían por diversas formas, incluida la violencia, que todo el mundo se apegara a esa forma de querer ver el mundo. Entonces, recuerdo una vez que el presidente del CACIF, creo que fue el presidente de la Cámara de Comercio, habló en televisión no recuerdo el tema, pero el secretario general de entonces de AEU, Víctor Hugo, y él era estudiante de economía. Entonces le respondió también en televisión que si quería le podían
los estudiantes le podíamos dar clases a él, a este presidente de CACIFO, de la Cámara de Comercio, sobre el neoliberalismo, porque era lo que se estaba implantando en América Latina y Guatemala. Entonces, le dio una cátedra como respuesta al presidente de esta Cámara. Entonces, ese ha sido el problema, ¿verdad? Que los estudiantes conscientes sobre todo de una problemática social y que tienen vocación de social o de servicio, no se pueden quedar callados cuando tienen la realidad de enfrente. Es decir, la realidad golpea. Si uno es sensible a esa realidad, a estos datos, a esa aproximación de la realidad. En todos lados, cuando se expone una verdad frente a una verdad establecida, pues quien expone la verdad es el que queda expuesto, ¿verdad? A menos que se cumpla aquella fábula del rey desnudo. Puede suceder cualquiera de las dos cosas, pero quien tiene el poder tiene todos los recursos y la lógica nos dice que no va a ser el expuesto. Quien va a quedar expuesto va a ser quien exponga esas verdades, que va a ser considerado el enemigo. Bien. ¿Usted cree que el movimiento estudiantil fue parte fundamental para poder llegar a un acuerdo de paz? En las negociaciones había la URNG, tenía 3 frentes de trabajo, uno el internacional y uno el social. Y dentro de lo social estaba el movimiento universitario. El movimiento universitario encabezaba todos los demás movimientos. El movimiento campesino. Además, la sociedad, los movimientos sociales no estaban conformados como hoy. Hoy hay movimientos indígenas muy fuertes, muy grandes, movimientos de mujeres, lésbicos, gay, etcétera, que antes no existían, antes de la firma de la paz. No existían como existen hoy. Entonces, la AEU, digamos, era el que daba la línea, todo el movimiento, pero esa línea obviamente no era, si bien era propia, también tenía influencia de URNG. Yo le hablo de las épocas en las que yo estuve. Entonces, la AEU y el movimiento estudiantil participó en las mesas de negociación, hicieron propuestas. Yo no recuerdo ahora cuáles fueron las propuestas puntuales, pero muchos de los que habían sido líderes antes de nuestras generaciones estaban participando, pero también nosotros como AEU y como asociaciones participábamos en la mesa, no directamente en la mesa de diálogo, pero sí dábamos de nuestras opiniones a quien correspondía para que se tomaran en cuenta en las mesas de diálogo. Bien. O sea, la URNG tuvo mucha retroalimentación del movimiento social, y dentro del movimiento social, es obvio, las capacidades de análisis de todo estaban puestas en el movimiento estudiantil, ¿verdad? Sí. Los movimientos sociales no tenían estudios de los estudiantes, ¿va? Entonces los estudiantes podían de mejor manera expresar esto. Sí. Bueno. No digo que los demás no, sino que simplemente por ser estudiantes, ¿no? Tenían eso. Ajá, perfecto. ¿Cómo influye el mural del edificio Bienestar Estudiantil en el movimiento estudiantil? Es una buena pregunta, y la verdad es una pregunta que yo no podría darle respuesta genérica, sino genérica, es decir, hay una identificación de las generaciones que estudiaron en la San Carlos y que se identifican con ella a partir del mural, es decir, del 94. Hay un signo, hay un símbolo más dentro de la universidad con el cual uno se identifica, ¿verdad? Antes, los estudiantes de antes no tuvieron este mural, tuvieron otros. Entonces, y para los nuevos, los más jovencitos, todavía está ahí el mural, así que depende de cuándo estuvo uno y además de que estudió, porque hay gente que nunca pasó por porque estudiaba en otra unidad académica, nunca pasó por ese mural, ¿verdad? La gente del CUN, por ejemplo, no pasa por ese mural. Entonces, no sabría decirle, solo les sabría decir que ha servido de referente dentro de los símbolos que conforman la comunidad sancarlista. Bien. ¿Cómo es que usted fue uno de los impulsores del proyecto para la realización del mural del edificio Bienestar Estudiantil? Porque se conformó la comisión para la celebración del cincuentenario de la Revolución, fue en el 94, cada 44-94, entonces la AEU participó y a mí me delegaron como representante de la AEU, y el aporte
nuestro ahí fue el mural. Fue también la publicación de un libro que se llama Breve Historia del Movimiento Revolucionario, me parece. Uy, Dios, no me acuerdo ahorita. Pero era un libro que en aquel momento era proscrito, era prohibido, porque era la historia del PGT, el comunista. Y yo lo propuse porque Víctor Hugo me sugirió proponer ese libro. Yo propuse otras cosas, y también propuse el mural. Y eso porque mi compañera de ese momento, en ese entonces, era pintora, sobre todo era restauradora, entonces era italiana, y cuando vino aquí, yo la llevé a la U, pues quedó fascinada con los murales de la U, especialmente con los de ciencia política de entonces, que era el S5, el Gallinero, ahora todo derecho. En la Plaza Rogelia y esos murales de ahí se estaban deteriorando, y en síntesis salía más caro repararlos, restaurarlos, que hacer uno nuevo. Y entonces le hizo la propuesta a la U, al rector. El rector aceptó, dio todo su apoyo. Los muralistas no cobraron un centavo, pero la universidad dio algo así como 75,000 quetzales. No dio ni un centavo, en el sentido que ejecutó, porque hubo que preparar el frontispicio, ¿verdad? De bienestar, hubo que alisarlo y prepararlo para poder hacer el mural. Entonces la universidad sí había que pagar los andamios, que eran enormes. Entonces la gente colaboró voluntariamente, y la universidad puso también su parte. No hubo ningún problema, hubo muchísima colaboración de medios. Estudiantes llegaron a pintar, y por esa razón fue que se pudo lograr. Además, con mi compañera fuimos a Italia, y una ONG italiana dio un pequeño apoyo, con el cual se pudo traer a otros pintores italianos a que colaboraran en el mural, porque era un colectivo de pintores italianos, no recuerdo ahora el nombre, me escapa, pero esa fue la relación de cómo se desarrolla el proyecto del mural. Bien. Y sí, ya tiene 25 años prácticamente, ¿verdad? La edad de mi retoño, la edad de mi hijo, que también vive en Los Ángeles. Oh, ya. Bien. ¿Qué significado tiene para usted el mural del edificio Bienestar Estudiantil? En términos concretos, es un testimonio de mi participación, de mi aporte en la lucha. Bien. Y lo hice de la mejor manera, porque además de ese mural se hizo otro mural en el iglú. El mural del iglú es hecho también por esos mismos artistas italianos, y también por el apoyo de AEU. Bien, disculpe. ¿Por qué le interesó ejercer la profesión de analista político? Porque podía hacer cualquier cosa, pero lo que me interesaba era conocer las razones reales del porqué de las decisiones. Y las decisiones las toma quien tiene poder de ejecutarlas, de realizarlas. Entonces lo que me interesó del análisis político es eso, descubrir a los actores, y los intereses que los mueven en la toma de las decisiones. Lo que vemos muchas veces no es lo que realmente es. Y siempre la verdad va a ser el tema más difícil de poder establecer. Me ha comentado anteriormente que abandonó el país y se fue a Europa. ¿Cuál fue la razón por la cual lo hizo? Familia y estudio. Mi idea era ir a estudiar, pero al final ya no logré ese objetivo, es decir, no me gradué. También fue familiar, y básicamente no tuvo nada que ver con mi participación estudiantil, en el sentido que no fue por ni amenaza ni por nada de eso. Yo no sé, tuve la fortuna de que no vi todo lo que pasó a mi alrededor, sí, pero a mí nunca me amenazaron, de seguirme, sí, de tenerme control, y posiblemente hasta el día de hoy, no porque sea un peligro, pero no me fui por razones políticas, ¿verdad? Encontré a gente en el exterior que, sin haber estado o aún habiendo estado, tenían un discurso de ser perseguidos políticos cuando en realidad no lo eran. Y eso me causaba mucha molestia, porque se aprovechaban de las circunstancias. Sí. Y
encontré a alguien que incluso decía que era el único sobreviviente de los estudiantes del 89 y eso no era cierto, pero en todo caso yo me fui por razones personales y no políticas. Muy bien, perfecto. ¿Y cuál sería el motivo por el que regresó al país de nuevo? También razones familiares, pero voy a la pregunta anterior. Hice mucho trabajo internacional estando en Italia y en Europa. Hice acompañamiento al movimiento social guatemalteco en sus gestiones y relaciones europeas e italianas. Hice relación entre alcaldías italianas, europeas y Guatemala. Hice relación entre partidos políticos, candidatos. Preparé una gira de el entonces candidato, la primera candidata que se tiró Álvaro Colón. Un equipo de gente y yo preparamos llegada por Europa, pero no sé qué pasó en Guatemala, ya no pudo ir él. Es decir, estuve participando también de lejos, si usted quiere, alrededor, pero estuve apoyando las conversaciones de paz, especialmente después del 94. Estuve presente, por ejemplo, en Madrid, donde se firmó un acuerdo o un documento. Estuve presente en otras conversaciones donde estaban las partes, estaban en negociación. Y ya me regresé después también por cuestiones personales de familia y a terminar de estudiar aquí, porque había dejado pendiente mi licenciatura y terminé dando clases en la San Carlos y estoy esperando que termine todo esto para poder presentar mi defensa de tesis tanto en maestría como en doctorado. No, ya. ¿Y cómo es que usted se involucró en la producción de películas? Bueno, porque precisamente, a ver, en mi familia ha habido artistas, músicos. Mi abuelo tocaba 14 instrumentos y etcétera. Entonces, precisamente estábamos pintando ese mural de Ciencias de la Comunicación, de Bienestar Estudiantil, cuando pensé que ese no era mi arte. El arte que a mí me gustaba, me atraía, no era estar pintando mi pared, mi cuadro. Que lo que a mí me gustaba más era la fotografía. Entonces, cuando me fui a vivir a Europa, hice fotografía. Y ahí me di cuenta que lo que me gustaba no era la fotografía física, sino la fotografía de movimiento, porque yo viví en una ciudad que se llama Bolonia, donde el cine es un tema de estudio. Roma es donde se hacen las películas, en Bolonia se estudian, se analizan. Y entonces ahí fue donde me di cuenta que lo que me gustaba era el cine, y tuve una amiga que trabajaba en la RAI, entonces entendí ya de cerca cómo era el funcionamiento de los programas, de las películas. Un día yo estaba íbamos a una cita con un guatemalteco que iba a una entrevista a Radio del Vaticano, yo lo estaba acompañando, y en las calles de Roma nos encontramos dando la vuelta sin una esquina con soldados alemanes vestidos como nazistas, ¿verdad? Que se estaban filmando una película. Y esas cosas fueron haciendo que cuando yo pude, que fue gracias a la Universidad de San Carlos, hacer un curso de producción televisiva en 2004, gracias a Byron Rarre, que era el director de extensión, hizo ese curso de un año, también hizo un curso al mismo tiempo de actuación frente a cámara. Ese año nos juntamos ahí en el Paraninfo a recibir esos cursos. Nos juntamos 162 gentes nuevos y no tan nuevos. Y ahí fue que yo empecé a trabajar. En 2005 hice mi primera participación en un documental, y de ahí para acá he participado en más o menos 15 películas, largometrajes, un montón de cortos. Me han entrevistado para documentales y yo he hecho 2 documentales. Oh, ya. ¿Y cuáles han sido los temas en los cuales se enfoca para hacer las películas? Bueno, como las películas a mí me llaman cuando ya están escritas, entonces me toca hacer lo que me dicen, pero fundamentalmente las películas de Guatemala hasta el momento han tocado siempre mucho temas sociales. Y entonces me encuentro bien en ello. Por ejemplo, hice Distancia, que habla sobre 2010, habla sobre el tema de desaparición forzada. Trabajé también en Toque de Queda, que es una situación como la de ahora, solo que es de zombies la película, pero había que estar encerrado, porque no, igual se moría uno. También participé, es decir,
actuando pues lo que le ponen a hacer a uno. Ahora, mis documentales, uno ha sido sobre desaparición forzada y el otro ha sido sobre un poeta, sobre la poesía de Julio Fausto Aguilera, el poeta de la patria, se llama. Entonces también obviamente una cuestión social. Sin embargo, soy productor de un programa en este momento. Estoy transmitiendo en TV USAC, se llama HAU, Corazón del Cielo, Corazón de la Tierra, y es sobre noticias sobre la exploración espacial. Es decir, es un contenedor de información sobre lo que las agencias transmiten sobre las actividades espaciales de los países, de las potencias. O sea, cada semana prácticamente, cada semana hay un viaje al espacio. Ya no es cada año, cada 6 meses, sino prácticamente cada semana hay una nave espacial que despega y que va hacia los bordes de la Tierra para colocar satélites y no sé qué, o para acoplarse a la Estación Espacial Internacional, ¿verdad? Donde hay astronautas esperando suplementos o cambio de guardia. Entonces, hago una cosa como la otra. Oh, ya, perfecto. Dígame, ¿usted cree que sus ideales siguen vigentes o algo ha cambiado? Pues los ideales siguen vigentes. Lo que pasa es que la realidad se impone y no es que uno renuncie, sino que las circunstancias de la vida cambian. Cuando uno es estudiante, en mi caso, cuando yo estaba en la U, pues tenía una familia que me apoyaba y entonces yo podía estar todo el día metido en la U. Cuando venía a mi casa, pues aquí tenía todo, pues, el apoyo de la familia, que no sabían que yo estaba metido en esas cosas. ¿Verdad? Pero de todas maneras mi mamá me apoyaba y mis hermanos y todo. Mi mamá se enteró que yo estaba metido en el movimiento estudiantil y que era de los que salían a protestar cuando hubo en esa coyuntura del 93, del golpe de Serrano, hubo una manifestación y quemamos llantas, tapamos el tráfico en la Petapa y llegó Televisiete a entrevistar. Entonces Víctor Hugo, el secretario general, me dijo que él no podía salir, estábamos encapuchados, porque a pesar de la capucha lo iban a reconocer, entonces que diera yo las declaraciones, las di yo. Eso fue como a las 12:30, entonces ya como a la 1:30 yo llamé a mi mamá por teléfono, de un teléfono público, para decirle que no se preocupara, que no iba a llegar a almorzar. Entonces mi mamá me pegó en buen chapín, una gran puteada, porque me reconoció. Y entonces yo lo relato, yo lo escribí, cosa que lo escribí porque lo que me dijo fue: Patojo Cerote, ya te reconocí, ya te venís a la casa. ¿Cómo crees que tu madre no te va a reconocer aunque te... Y ahí se enteraron de que yo era parte de esa gente. Entonces, ¿verdad? Así que ahora pues participo en otros espacios y hago lo que puedo dentro de posibilidades. No es lo mismo haber sido dirigente de la AEU que ser un ciudadano común y corriente. Exacto. Espacio, ¿verdad? Entonces se hace lo que se puede, cuando se puede y siempre con las mismas ideales, expectativas de bienestar común, pero obviamente las circunstancias cambian. ¿Y cree que las nuevas generaciones logren hacer cambios radicales en la política de Guatemala? Ay, no creo. Y no lo creo porque no están preparados para ello. Mire, aquí en el siglo pasado hubo 2 actores que permitieron que la juventud tuviera participación política. La base fundamental de del movimiento revolucionario del 44 al 54 fue la juventud. De ahí nace el famoso grupo Saquetí. Eran jóvenes, pero jovencitos de 15 a 25 años, es decir, la pura patojada que tuvo acceso a la cultura, a la literatura, al arte en general. El Estado se volcó hacia ellos, fueron sus consentidos, la juventud. Y por eso esa misma juventud después del 54 es la perseguida, ¿verdad? Es la que si no se va afilada, muere torturada y es desaparecida. Entonces hay que entender eso, ¿verdad? Que en esas circunstancias y a partir del 54 el PGT, el Partido Comunista, el mayor formador de la
juventud es la espina dorsal del ti, ¿verdad? Ujú. Entonces, ese trabajo de formación política en la juventud es lo que prepara y lo que permite la participación en diversos planos de la juventud, tanto en lo militar como en lo no militar. Y el otro factor que permite la formación y que hace una formación extensiva, también, digamos, teniendo como base lo que había hecho el PGT, la Iglesia Católica. Ujú. La Iglesia Católica hace un trabajo con la juventud que nadie más ha hecho. Hoy ese trabajo lo hace la Cooperación Internacional, especialmente la AID. Ujú. Entonces, ese cambio de político, de poder, de roles, explica también un poco por qué mi respuesta, es decir, la juventud de hoy no está preparada en general, Ujú. especialmente con el advenimiento de las tecnologías y el teléfono, Ujú. las redes, que es donde la gente pierde. Antes eran otras cosas las que, entre comillas, perdían a la juventud. Hoy literalmente se pierden en el vacío de las redes. No tienen una formación, no hay quien les diga el beneficio de formarse, el beneficio de leer, el beneficio de formarse, cuál es la diferencia entre el Estado, el gobierno, que es una cosa básica, porque la gente no tiene una idea, ¿verdad? Entonces, ya no digamos del marco legal, los derechos, la población, la ciudadanía, todo eso, ¿quién se los enseña ahora? Si, por ejemplo, en la Universidad de San Carlos lo que están queriendo poner como eje transversal es el emprendedurismo. Ujú. Y eso nos demuestra pues que la juventud está siendo llevada hasta un punto que no es precisamente el del hábito social que tuvo la universidad antes de los 80, ¿no? Cuando Ujú. el PGP dominaba en la universidad. Por eso fue que le pusieron un contenido social a la ingeniería, a la agricultura, todos de farmacia, todas esas carreras tuvieron cursos, formación sobre la sociedad guatemalteca gracias precisamente a que la San Carlos esa era su línea, hasta que fue cooptada partidos políticos, sobre todo el ejército, ahora se metió. Los empresarios hoy y otros actores ahí lo que están haciendo es beneficiándose del dinero, de los recursos, más que del dinero, de los recursos estatales, ¿verdad? Que son dirigidos a la población, pero no siempre terminan ahí. Ujú. Bien, y viendo la situación actual de esta crisis, ¿qué consecuencias cree usted que podría haber en el aprendizaje de los estudiantes universitarios debido al COVID-19? Ay, la verdad es que, gracias, creo que es muy temprano todavía para poder decir algo incluso, ¿verdad? Pero Ujú. uno es que el aprendizaje es mundial, porque la pandemia que tuvimos similar a esta sucedió precisamente hace 100 años. Ujú. ¿Verdad? Qué casualidad que hace 100 años también hizo la AEU. Qué casualidad que además de la pandemia en Guatemala hubo terremotos que se sumaron a la peste en 1920 que Ujú. hicieron que el dictador de entonces cayera. La juventud está aprendiendo, sí, pero no solo. Ahora, ¿qué lecciones saque la juventud de esta situación? Si es, es muy aventurado porque hay múltiples factores y depende además de la realidad que uno perciba. Puede ver que muchos jóvenes no perciben la realidad de la situación actual como debieran, Ujú. exponen a los demás, sus familias, precisamente porque no tienen conciencia de lo que pasa. Hay instrumentos de evasión que son muy útiles y que no permiten que la juventud tenga un contacto de aproximación más concreto, más real con lo que pasa, sino que muestran cosas que no existen, que no son. Y Ujú. ahí tienen ustedes que todavía hoy hay migrantes, porque la necesidad los obliga, pero también la idealización del sueño americano. Ujú. A pesar de que estamos precluidos, hay gente que por necesidad se va para Estados Unidos, pero Ujú. también priva el sueño de que en Estados Unidos todo es mejor, todo es más bonito, ahí sí funciona, o de los países del norte en general, cuando la realidad es que también ahí tienen graves problemas. Sí. Entonces,
no sé cómo va a reaccionar la juventud, no la veo reaccionando todavía como tal. Recordemos que uno de los principios que fundamentaron el neoliberalismo es el egoísmo, el individualismo, y la generación de los jóvenes de hoy ya nació en esa ideología. Entonces no es algo nuevo, no es algo que tienen que cambiar. Para ellos es lo normal ser individualista, mientras que la humanidad viene de una cultura más colectivista, más unitaria, ¿verdad? Entonces lo estamos viendo justamente ahora en Guatemala y en el mundo. Las comunidades para protegerse incluso se aíslan. Ujú. El problema es ese de la juventud, que creen que el mundo son las redes, ¿verdad? Viven su mundo en las redes, y los teléfonos o las tecnologías ya son una parte extensiva de su cuerpo. Creo que está fallando un poco la señal, pero aquí vamos. Muy bien. Bueno, em, me gustaría saber cómo cree que llegue a afectar la situación del COVID-19 a Guatemala desde el ámbito político. Para empezar, como el Estado casi no existe, la protección para esta situación ha sido más bien para las empresas. Uh-huh. Entonces las personas, tomando en cuenta las personas con menos recursos, va a llegar el momento en que se van a desesperar. Como está pasando en otros países, van a tener que decidir entre quedarse encerrados o salir a pedir apoyo. Ya lo estamos viendo, pero se va a poner peor. Entonces, esto a corto plazo. A largo plazo, nadie sabe cómo va a terminar esta situación. Lo más seguro es que cuando salgamos de esta situación a nivel mundial y a nivel nacional, las cosas no van a ser como las conocimos. Algunas cosas ya no van a existir y otras van a ser más, ¿verdad? Uh-huh. Y ese es el gran cambio que nos está dejando esta pandemia. A nivel cultural, por ejemplo, ya no nos vamos a dar la mano, o esas cosas por un tiempo incluso, ¿verdad? Mayor limpieza, tal vez pensemos más en los demás. Eso a nivel, luego a nivel social y político, ¿qué va a pasar si, por ejemplo, infectan los estados, termina muriéndose un montón, o el mismo presidente, o qué pasa si, etcétera? Decir, todavía es temprano como para pensar. Lo que sí es cierto es que Guatemala, si seguimos como vamos a deber a la ropa interior, porque en estas decisiones de emergencia, la deuda de Guatemala se aumentó en un 50%, de un solo sopapo. Ya nuestra deuda era de 20,000 millones de dólares, ahora subió a alrededor de 30,000 millones de dólares. Y no hemos pasado lo crítico de la emergencia. Sí. Y todos sabemos que los bancos cuando prestan, cobran. Los bancos no pierden. Y entonces vamos a tener que pagar, no sé si hasta con qué, pues, pero, ¿verdad? La gente que está sin trabajo, la gente que ya estaba sin trabajo, la gente que se va a quedar sin trabajo, la verdad es que cómo vamos a terminar, no sé, pero sí va a estar movida la cosa. Eso sí es seguro, desde el punto de vista económico, desde el social y desde el punto de vista político, porque así como a las personas, a las familias, no les llega ingreso, no tienen para sobrevivir, ¿qué va a pasar con el Estado de Guatemala? No vamos a tener para pagarle impuestos. ¿Cómo va a sobrevivir entonces el Estado? A seguir prestando, a endeudar más, y ya de etcétera. A menos que encontremos una clase dirigente que sea responsable, que no sea egoísta, que sea más bien una mirada realmente social, ¿verdad? Que beneficie a la población en general. Pero para eso tenemos que tener un electorado educado, que sepa lo que elige y que no elija solo porque sí. Pero para eso necesitamos tener el control de los aparatos de reproducción ideológica del Estado, que son la escuela, los medios, la escuela, la educación, los medios, las iglesias, para poder educar a la población. Entonces, hasta que no tome el poder un grupo o una visión social, la situación en Guatemala no solo va a seguir siendo, no va a ser igual, sino va a ser peor, ¿verdad? Yo no auguro buenas cosas, pero la historia siempre termina siendo lo que menos nos imaginamos. Sí. ¿Y de qué manera ha marcado su vida el COVID-19? Yo ya tenía, año y medio de estar, no digo encerrado, pero en mi casa la mayor parte del tiempo. Uh-huh. La restricción de no poder salir, sí he pasado el último año mío haciendo muchas cosas, escribiendo, leyendo, viendo noticias para mi programa de televisión. Uh-huh. Tengo que hacerlo cada 15 días, entonces esa es una motivación para mí, o sea, tengo que hacerlo, pues no
ver qué hago. Pero sí, siempre el factor psicológico de la prohibición de salir definitivamente me desbalanceó, porque antes yo vivía tan feliz y tranquilo en la misma situación. Lo único que me cambió a mí es que ahora sí está prohibido salir. Ujú. Bien. ¿Qué aportes cree usted que le ha dado a nuestra sociedad? ¿Cuál? ¿El COVID? No, ¿qué aportes cree usted que le ha dado a nuestra sociedad? Ay, mire, yo cuando he podido he apoyado las causas más, que yo considero las causas más nobles, justas. Uh-huh. Entonces, mi participación en el movimiento estudiantil fue uno. Después estuve en el Consejo de Acuerdos de Paz, 2005 al 2009, soy fundador del Consejo de Acuerdos de Paz. Y desde ahí impulsamos y apoyamos propuestas que incluso terminaron siendo ley en el cumplimiento de los acuerdos de paz. Pero lo que más me llena de satisfacción, o que puedo decir, mi participación en la creación de la iniciativa de ley 3590, que es la ley de búsqueda de desaparecidos, que no ha sido aprobada, pero que va a tener que ser aprobada un día después, porque ya es una sentencia de la Corte Interamericana en el Estado apruebe esta ley, la búsqueda de los desaparecidos de la guerra, ¿verdad? Más de 40,000 desaparecidos, muchos de ellos estudiantes, carlistas. Yo logré que una diputada del FRG, que era la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en ese entonces, y el diputado de URNG, que era el presidente de la Comisión de Paz del Congreso en ese entonces, fueron los ponentes de la iniciativa de ley. Mirna Ponce del FRG y Víctor Sales de URNG son los ponentes de la ley, y eso lo logré por mi relación con ambos, ¿verdad? Y mi relación con la institución, con el Consejo de Acuerdos de Paz. Eso, creo yo, también ayudé a fundar la Asociación de Cine, Agacine, en 2006, y que cada vez que puedo y tengo la oportunidad de dar mi opinión de manera pública y masiva, pues lo hago a través de los medios. Siempre que puedo estoy aportando, colaborando. Ya. Bueno, ¿se siente con mucha satisfacción de todo lo que ha vivido? Sí, para mi generación y para la gente como yo, en este país llegar a 50 años es un privilegio. Yo siempre digo, en forma de broma, que en Guatemala estar vivo es ganancia, lo demás ya es vanidad. Entonces sí, me siento contento, satisfecho, porque estoy vivo, y cuando uno tiene vida puede hacer todo. Sí. Entonces puede realizar sus deseos o los de los demás, contribuir a ellos. Así que sí, yo me siento contento. ¿Se puede hacer más? Seguro se puede hacer más. Y seguro vamos a querer hacer más después de salir de esto. Pues que salgamos vivos. No, ¿verdad? Tanto encierro al fin y al cabo va a hacer que nos confrontemos con nosotros mismos y precisamente pongamos nuevos objetivos en la vida después de la emergencia. Es un tema también de salud mental. Mira, yo he estado insistiendo ahorita con ciertos actores políticos en la necesidad de la atención mental, porque en China, después de la atención a los enfermos de neumonía, lo más importante para ellos fue la atención mental, precisamente producto del encierro, del aislamiento y producto de la incertidumbre. Eso produce ataques de pánico y muchas cosas más, ¿verdad? Depresión y todo. Entonces he estado en estos días insistiéndole a mis conocidos y amigos de la necesidad de que el Ministerio de Salud habilite, porque al Ministerio le toca, un número de 4 cifras para atención mental, atención psicológica, atención emocional, ¿verdad? Yo ya estoy viendo en las redes, desde hace rato empecé a ver, pero ahorita la gente empieza a tener ataques de pánico y otras manifestaciones. Yo no soy psicólogo, pero tengo 2 hermanas psicólogas, etcétera. Entonces ya lo estoy viendo, y precisamente China hizo eso. Así. También ahí estoy tratando de hacer algo. No tengo poder, porque si por mí fuera ya estuviera hecho, ¿verdad? Pero tal vez alguien entiende esa necesidad, y alguien desde la política sabe que si logra hacer eso, pues va a tener réditos políticos en el futuro. Pero a veces también a la gente hay que explicarlo con peras y manzanas, que vive en otra realidad diferente a la de cada uno de nosotros. Bueno, me ha contado bastante, pero ¿me podría compartir una anécdota específica
que haya vivido como estudiante sancarlista y activista estudiantil. Bueno, la anécdota que se me viene ahorita a la mente, rápida, seguro, y me dijo, bueno, no, sí, la anécdota que me gusta tanto fue precisamente ese día, el 25 de mayo del 93, con el golpe de Estado de Serrano, y estábamos en la Petapa. Habíamos pocos estudiantes porque Serrano salió a las 7 de la mañana en cadena nacional anunciando el golpe. Entonces las calles estaban vacías. Yo no me recuerdo cómo llegué, pero como a las 9 de la mañana yo ya estaba en la AEU. Yo fui el primero en llegar. Después fueron llegando otros, pero no éramos muchos. Entonces tomamos la decisión como a las 11 de cerrar la U y de irnos a manifestar a la Petapa. Y nada, lo logramos, pero llegó la policía y lo que más esta anécdota es que estábamos los estudiantes defendiéndonos, ¿verdad?, de la policía. Nos tuvimos que meter de regreso de la etapa hacia la U, pero desde ahí yo organicé varias líneas de tiro de piedra, es decir, formé filas como de 10 gente, cada uno con sus piedras, después otra fila de 10 y así, y logramos que la policía, bajo una lluvia interminable de piedras, desalojara la Petapa, y logramos retomar la Petapa y lo sacamos corriendo. Pero en ese ir y venir, la policía como o nos disparaban balas o nos tiraban piedras, y gracias a eso teníamos nosotros piedras para regresárselas. Entonces era un ir y venir de piedras. Recuerdo que un policía me pegó un mondazo en la rodilla, porque te estaban tirando también ondas, con todo lo que tenía. Y nosotros estaban construyendo ahí por las piscinas, estaban construyendo un edificio que hay ahí, o una construcción, un parqueo que hay ahí, lo están construyendo entonces, y eso nos sirvió, esos bloques y todo eso, los hicimos pedazos, los tuvimos que convertir en proyectiles para tirárselos a la policía. Pero en esas estábamos cuando en una de esas yo vi a un señor a la par mía, no sé si era catedrático, era un trabajador de una oficina, porque tenía varios lapiceros en su bolsa de la camisa, pero ahí estaba un señor mayor, digo yo mayor que yo en aquel entonces, ¿verdad? Que ahora ha tenido mi edad de hoy quizás, a la par no está tirando piedras y ayudándonos a sacar a los policías del antimotines que se querían meter a las carros, ¿no? Y esa vez lo sacamos corriendo, tuvieron que correr, les tomamos una o dos camionetas Coster, etcétera. Pero eso es lo que más me recuerdo, ese señor, a la par, un trabajador junto a los estudiantes manifestándose de esa manera. El final del mural del bienestar estudiantil, las últimas imágenes del mural fueron tomadas de esas actividades en la calle reales, de ese tiempo en que estuvimos ahí, ¿verdad? De los monoblocks, de las piedras, de todo. Bien. Para terminar nuestra entrevista, dígame qué mensaje quisiera enviarles a las nuevas generaciones de sancarlistas para que se motiven a unirse al movimiento estudiantil. Pues la verdad es que el movimiento estudiantil existe o no existe, simple, ¿verdad? Y lo hemos visto, que a pesar de que haya una institución que se llama AEU, etcétera, estructuras formales, hubo un tiempo en que el movimiento estudiantil no existió. Así que el movimiento estudiantil solo depende de los estudiantes, y el lema de la AEU ha sido estudio y lucha, precisamente, ¿verdad? El estudio nos identifica con las causas de la realidad, y en la realidad hay causas que podemos considerar justas y apoyar. En el caso de Guatemala, más que una opción, es un deber, debido a la situación de que no cambia. Si tomamos los comunicados y los análisis de la AEU, básicamente viene siendo la pobreza, la ignorancia, la explotación, las potencias. La AEU había sido antiimperialista, denunciando el imperialismo neoliberal, el imperialismo liberal, etcétera. Siempre lo fue, pero si no hay estudiantes preparados, y sobre todo activos en la defensa de los intereses de la población, no va a haber movimiento estudiantil. Es cierto que nadie se los va a agradecer, que nadie se los pide, pero al final de cuentas, y ustedes ya me preguntaron si me siento satisfecho, sí, pues sí me siento satisfecho. Algo hice bueno en la vida, tal vez nadie me lo va a reconocer, no tienen por qué hacer, pero si me muero en estos días, por lo menos me llevo esa satisfacción. Y antes o después me voy a morir, por lo menos me llevo esa satisfacción. Sí.
Así que el llamado es a participar, pero también a estudiar. Sí. Si no, terminamos lo que hemos visto, de los mismos estudiantes que terminan siendo parásitos, terminan siendo delincuentes. ¿Cuántos no salieron de la AEU que después se convirtieron en defensores de delincuentes, en aliados de delincuentes y en delincuentes bien? Y yo hice un estudio, y desde el 66 que tomó posesión Méndez Montenegro para el 2000, e incluyo 2020, solo 2 presidentes no han sido sancarlistas. Todos los demás han sido sancarlistas, a excepción de los militares, ¿verdad? Obviamente. Los mismos presidentes que se han paseado en el pueblo, ¿de dónde salieron? El último ejemplo es Jimmy, pero el más reciente es el presidente actual, sancarlista también. Muchos huelgueros, pero miran la huelga como una cuestión de folgorio, que sí, pero también es de compromiso social. Sí. Y en el movimiento, digamos, hay en las reuniones de los que alguna vez participamos en el movimiento, hay mucha discusión sobre el tema de la huelga. No se ponían de acuerdo si sacar este año la huelga o no. Al final el COVID los obligó a lo que pasó. La verdad es que la huelga se ha convertido en, como toda la universidad, en una cuestión patrimonial, ¿verdad? De lucros, y que ya no tienen ningún contenido social, que más bien se han convertido en feudos, que más bien se han convertido en temas de clientelismo electorales dentro y fuera de la U, etcétera, etcétera. La misma violencia que se da alrededor de eso nos indica pues que ahí los intereses son bien fuertes, y los intereses no pueden ser otros sino materiales, ¿verdad? De dinero, de poder, etcétera. Y pues, para quienes estamos ahí, o quienes más o menos estamos cerca, no tan lejos, más o menos todos sabemos quiénes son, pues. Por ejemplo, el mismo rector. Bueno, pues basta hacer una investigación. ¿Dónde están los que en tales años se robaban el guaro en la huelga? Si los investigamos y vemos dónde están hoy y qué hacen, no va a ser ninguna sorpresa, ¿verdad? Críate fama y échate a dormir. Entonces algunos han entrado al movimiento estudiantil y a la huelga por vocación social, y otros por diversión, y otros por business, ¿verdad? Y los que se han quedado con el business son los que tienen la escuela, la huelga, el movimiento y la universidad, nuestra fuente. Bueno, hasta aquí ha concluido nuestra entrevista. La verdad es que fue una bomba de información que me sorprendió mucho. Todo lo que respondió. Mi grupo y yo le estamos sinceramente muy agradecidas por su cooperación y su atención, y en verdad muchas gracias.